Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta. Seguimos en CNN Chile Radio, edición de día viernes. En vivo nuestra transmisión multiplataforma, por supuesto, 9:13. Y nos acompaña aquí en el estudio nuestro primer invitado de esta mañana, Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal, está con nosotros. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, aquí vuelto loco en las campañas. Me con imagino. Toda la contingencia política que nos deja, a pesar de que estamos en campaña. Claro que sí, y ya estamos entrando en tierra derecha para la Un mes. campaña, no queda nada. ¿Ustedes llevan candidatos además en todas las regiones o en algunas? No, llevamos en 11 regiones, llevamos 15 candidatos y tenemos un contingente muy atractivo, un grupo de candidatos tremendamente importantes para el país, diría. Y a propósito de eso, ¿cómo ve las perspectivas del partido en particular? Yo tengo optimismo, yo en eso creo que nos va a ir bien como partido. Está difícil, no es una elección fácil, no es una elección corrida, sino que hay que trabajar mucho, están los candidatos desplegados haciendo su máximo esfuerzo para lograr los resultados que estamos esperando y yo creo que nos va a ir bien. Ajá. ¿Cuál sería un buen resultado para el partido? Bueno, inicialmente sacar los 4 parlamentarios y seguir siendo partido, eso es como la tarea principal, pero yo creo que 5, porque Sería un buen número. sería un buen número porque no nos va a instalar en el Senado, vamos a tener un cambio en la forma del partido, por lo tanto yo creo que ese es un buen número para nosotros. De ahí para arriba todo es maravilloso y yo creo que tenemos posibilidades en muchos casos. Ahora, Juan Carlos, eso es la situación en particular del Partido Liberal, pero veamos la película más grande de lo que pasa en el sector. ¿Cómo ve la perspectiva en la carrera presidencial y en la parlamentaria para el oficialismo en general? Yo creo que esta va a ser de las elecciones más difíciles que nos haya tocado desde la vuelta a la democracia, porque tenemos la fuerza del momento está corriendo con vientos en contra, con lo cual para nosotros es un tremendo esfuerzo. Por eso se hizo el esfuerzo en la lista única, donde claramente nadie quedó feliz y todos quedamos medianamente satisfechos de haber conseguido ese objetivo, a pesar de un par de descuelgues, pero en general creo que era lo que había que hacer, el momento lo ameritaba y espero que ese acto contribuya a que nosotros logremos tener un resultado mejor como sector. Y en la presidencial en particular, ¿qué perciben ustedes en la campaña, en la calle, ahí donde se palpa el estado de ánimo para ver si es más favorable o no? Es bien difícil poder decirlo, porque uno en general circula por zonas más bien afines, pues no es tan fácil, no es tan frecuente que uno ande, no sé, pues en Vitacura pregonando a Janet, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo es una recepción buena, o sea, una buena recepción de la gente. Uno ha visto las convocatorias en regiones de Janet, son muy buenas. Entonces, yo veo que la candidatura de Janet, al menos para la primera vuelta, está sólida y yo creo que eso va a ser más o menos claro. Hay un voto que yo no logro mirar, yo no estoy tan seguro que Kast pase tan fácil a la primera vuelta a la segunda vuelta. A la segunda vuelta, sino que he escuchado mucho un subterráneo de Matei. No lo sé. Difícil calibrar eso, pero por lo menos las encuestas lo que no muestran lo están dando favorable. Claro. Entonces da la impresión que vamos Jara, Kast, segunda vuelta. En la última encuesta, nos llegó hace un rato de Panel Ciudadano, que elabora la Universidad del Desarrollo, muestra a Janet Jara en primer lugar, 27%, 25% para José Antonio Kast, que se mantiene estable, los últimos 2 sondeos había marcado lo mismo, y Evelyn Matei en 16%, lo mismo que la medición anterior. En ese sentido no hay un cambio de panorama. Ahora, solo por molestar, o sea, Kast se estacionó, ya no crece más. Pareciera, o sea, ha bajado por lo menos 4 puntos desde las mediciones de julio a la fecha, pero pareciera que ese descenso ya terminó. Ahora, la noticia buena para Janet Jara es que está liderando en la encuesta, pero la mala es que en segunda vuelta en todas las encuestas no hay una sola que le dé la preferencia a Janet Jara. Pierde frente a José Antonio Kast, pierde frente a Evelyn Matei en estos escenarios que
que simula cada una de las encuestas. Sí, sí. Ahora la segunda vuelta es otra historia, completamente otra historia. O sea, de partida va a tener, los candidatos ya van a tener un parlamento elegido, sea cual sea este sea. Los candidatos, los parlamentarios se van a poder desplegar por Janet, sin lugar a duda. Y además contamos con José Antonio Kast, que suele cometer errores en estas batallas, donde probablemente el principal enemigo de José Antonio va a ser el mismo. Porque en el fondo, ¿cómo va a gestionar al electorado para poder atraer el voto de centro? Sí, hay muchos votos de centro y derecha hoy que ven a Kast como un problema en serio. Entonces la pregunta es, si Kast era tan atractivo para el sector, y hubo descuelgues de gobernadores que se cambiaron de Evelyn a José Antonio, y esos descuelgues ya se produjeron. Entonces hoy queda todo un contingente, toda la gente de Bópolis, de esos sectores más de la centro y derecha, ¿qué es lo que van a hacer? Yo no lo sé. Ahora, de todas maneras, usted reconocía también que hay viento en contra, ¿no? Porque la tendencia pareciera inclinarse hacia los sectores opositores. Si uno suma las preferencias de Kast, Matei, Kaiser, podríamos sumar ahí a ese lote también a Franco Parisi, digo, claramente hay una preferencia por candidatos opositores. Aparentemente, pero yo lo que sí entiendo es que esta va a ser una captura del voto de centro. Y aquí la pregunta es, ¿quién va a sintonizar más con el voto de centro? Y la gente que vota en la calle, vota a pie, la gente que no está informada, que no tiene idea, que no me va a ver a mí aquí. La gente que no le interesa, no sabe ni quiénes son los candidatos, duramente saben que existe Kast, Kaiser. El votante no habitual. Claro, esa persona, la pregunta es, ¿quién lo va a cautivar? Y ese voto que hay que ir a capturar, la pregunta es, ¿quién de los dos es más astuto, más capaz de ir a capturar ese voto de centro? ¿Quién va a extremar al máximo la campaña para tratar de mostrar las diferencias? Que no, yo ahí confío que Janet va a hacer una campaña y la vamos a ayudar, obviamente. Una campaña tremendamente inteligente y con mucho sentido de realidad, porque además ella es de la realidad común y cotidiana de la mayoría de los chilenos. ¿Y usted coincide en lo que se comenta fuera de micrófono de algunos parlamentarios y candidatos al Parlamento, en que es esa la elección más importante, la elección parlamentaria más relevante que la presidencial hoy día para el oficialismo? En primera vuelta yo creo que como están los números, no veo yo que vayamos a tener una sorpresa en primera vuelta en la presidencial, y sí es tremendamente relevante que nosotros saquemos un parlamento en cualquier caso. ¿Es más importante la parlamentaria? En este minuto para mí sí, para mí sí. Obviamente para el partido, sin lugar a dudas, en eso no me meto. O sea, si nosotros nos sacamos los 4 parlamentarios, dejamos de ser partido. Sí. Entonces, por lo tanto, para nosotros es tremendamente significativo sacar los 4 parlamentarios. Pero sin embargo, ya para el conglomerado, sacar un buen parlamento para el conglomerado garantiza que tanto como gobierno como oposición tengamos algo que decir, si no, es bastante malo. Estamos con Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal aquí en CNN Chile Radio. Juan Carlos, eso sí, los números, como decíamos, en la carrera presidencial no muestran un buen escenario, pero hace poco Ann Holster hizo una simulación y una proyección de cuál podría ser el resultado de la parlamentaria, y tampoco es muy bueno para el oficialismo, ¿no? Porque le da el favoritismo a la oposición, y no solo eso, sino que podría tener eventualmente las mayorías de las 2 cámaras. Algo que sería bien insólito en la historia reciente, si no me equivoco, no hay antecedentes de eso, de la mayoría en las 2 cámaras, de la derecha en particular. ¿Cómo evalúa usted ese tipo de simulaciones y esas proyecciones? Yo creo que son herramientas de trabajo, como todas estas encuestas que nosotros bien malas para usted, digamos. Lógico. Y qué mejor que sea bien mal a esta altura cuando queda un mes. O sea, hoy se juega todo en la cancha, tenemos un mes para revertir cualquier situación negativa si es que ella existiera, o para consolidar alguna situación positiva, que probablemente la hay, de manera de poder lograr un resultado óptimo para nosotros. Nosotros hemos hecho algunas encuestas, sobre todo en los territorios donde nosotros estamos, y la verdad es que la situación es bastante mejor de lo que creíamos en un comienzo.
veíamos muy negro, pero la verdad es que tenemos en algunos lugares candidatos muy fuertes. Y esos candidatos fuertes arrastran un porcentaje importante de la lista y hacen que nosotros tengamos resultados al menos de mantener el número. Esa tarea la tenemos que hacer en todos lados. Y es parte de la pelea que tenemos que dar. Y a propósito de las campañas, en algún momento se planteaba la duda sobre cuál era el compromiso del Partido Liberal con Janet Jara en particular, por las aprehensiones del partido y la distancia que tiene con el partido en el que milita Janet Jara, que es el Partido Comunista. ¿Existen tales aprehensiones realmente? ¿Hay distancia con la candidatura de Janet Jara? No, distancia al menos desde el partido hacia la candidatura y hacia la candidata, ninguna. Yo tengo la mejor opinión de Janet. Lo que ocurre también es que los candidatos a diputados y senadores, también se sienten más o menos cómodos en la vinculación, porque también tienen territorios específicos. No todos se van a sacar la foto con Janet Jara, digamos. Lógicamente, y eso también depende mucho de cada candidato. ¿Pero eso no pone en duda el compromiso del partido con la candidatura? No, porque nosotros estamos participando en todas las instancias, de hecho estamos participando en las instancias relevantes, donde significa ponerse con la campaña, estar ahí con en el despliegue. En el despliegue. Nosotros estamos participando permanentemente en todas las reuniones, en todos los eventos, en todas las situaciones. De lunes a domingo estamos disponibles y nosotros siempre hemos estado para la campaña. Nosotros participamos en la primaria, apoyamos abiertamente y con mucha fuerza a Carolina Toá. Perdimos la primaria, por lo tanto nuestra candidata es Janet Jara y eso para nosotros es absolutamente claro. Ahora, hay partidos de la coalición que van a estar con más votos con Janet y otros con menos, pero es un tema muy lógico. O sea, si yo tengo un candidato comunista y un candidato liberal y me saco la foto con Janet, los votos de Janet van a tributar al candidato comunista y no a nosotros. Y eso lo entiendo perfectamente, por eso es que la opción de un candidato es decir, mira, yo voy con un candidato del Partido Comunista o alguien más afín, no sé, Acción Humanista, por poner un ejemplo, que son partidos muy afines. Chuta, si yo me saco la foto no me contribuye, más bien me resta en este minuto, pero no tiene que ver con una cercanía o lejanía con Janet. Estamos con Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal. Juan Carlos, a propósito de Carolina Toá, esta semana en una charla que dio en Francia hizo una declaración y un análisis más profundo y amplio de lo que estaba ocurriendo con la izquierda, con las ideas progresistas, pero hubo una idea que quedó dando vueltas acá en Chile y que generó reacciones y que tiene que ver con la mirada que tiene la izquierda sobre los temas de seguridad. Decía que había un complejo de parte de la izquierda respecto a estos temas, que hay algunos que le tienen alergia incluso a las policías, decía, para graficarlo de mejor manera, este punto político. ¿Qué le pareció su análisis? ¿Usted está de acuerdo, efectivamente, hay complejos de la izquierda con los temas de seguridad? Yo creo que cada vez menos. O sea, de hecho es cierto, es así. Yo comparto que al menos al inicio de este gobierno había ciertas reticencias y ciertas distancias con respecto al accionar de Carabineros. Efectivamente, tal cual como lo dijo la candidata, uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno fue no haber tomado seguridad en primera fila el primer día y haber tardado en eso, que creo yo que nos costó y lo aprendimos en el camino. Sin embargo, yo creo que hoy, si subsisten o si quedan algunos que tengan esa reticencia, yo creo que cada vez menos, porque todos entendemos la importancia de estas instituciones para preservar la tranquilidad y la seguridad de nuestro país. De hecho, nuestros candidatos, si tú veas los candidatos que nosotros estamos llevando, y específicamente Saba, los del Partido Liberal, los del Partido Liberal, son profundamente institucionales y cercanos al tema porque han trabajado en el tema de seguridad y combatiendo el crimen. Claro, y son casos bien particulares, pero me da la impresión de que Carolina Toá apuntaba a otros sectores de la izquierda. Digamos, pero yo creo que yo estoy de acuerdo, pero yo lo veo que cada vez menos y hay mucho más gente mucho más cercana. Por ejemplo, Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, que podría ser una figura relevante icónica del partido, no me cabe ninguna duda que en su relación siendo delegada regional, si hay amigos de primer orden con ella, son carabineros de Chile que trabajaron con ella mano a mano y tuvo que enfrentar cuantas cosas. Uno entiende el valor
de esto Ahora, cuando ya te toca estar más en terreno. Bueno. De todas maneras, si uno lo mira en retrospectiva, este pudo haber sido un problema bien serio entonces desde el punto de vista del trabajo que el gobierno tenía que hacer en materia de seguridad en su momento. ¿Usted cree que afectó el trabajo Yo de creo que seguridad del gobierno? yo creo que empezamos tarde. Yo creo que eso fue, y en el debate de Janet lo vimos. O sea, si hay algo que ocurrió fue que nos demoramos en comenzar con este tema, no le dimos la prioridad que teníamos que darle. Y yo creo que a los 6, 7 meses, cuando comprendimos que la llanura se estaba quemando, fuimos con todo y la verdad es que se han hecho muchas cosas. O sea, pero claro, estos son problemas que no se resuelven de un día para otro. son de largo plazo. Y una vez que ya empieza el romper la curva es difícil, luego llevarla hacia abajo es más difícil aún. Va a ser la tarea del siguiente gobierno, sin lugar a duda, una de las tareas importantes. Pero se reaccionó tarde al tema. Yo creo que no lo vimos al principio como un elemento tan importante y que tenía que estar tan presente en la agenda diaria del gobierno, sino que era más bien una tarea de interior con Carabineros. Ahora, ayer Gonzalo Winter, que estuvo acá en entrevista en CNN Chile Radio, decía, oiga, pero las autoridades que estaban a cargo del tema de seguridad, en el inicio del gobierno, debajo de Isquia Siches, eran del socialismo democrático. De alguna manera relegaba en ello la responsabilidad de que este haya sido un tema prioritario o no, o del trabajo que se haya hecho en este tema. Decía, mire, la jefa de gabinete era Analía Uriarte, los subsecretarios eran del socialismo democrático y ella hacia abajo también. ¿Qué le parece a usted ese punto? No, yo creo que todos fallamos aquí. O sea, yo no voy a circunscribir el problema a socialismo democrático, porque cuando, sobre todo en un régimen presidencial como el nuestro, las tareas las ponemos y si nosotros no somos capaces de poner el punto en el lugar, no es responsabilidad de una persona, es de muchas personas. O sea, aquí todos tuvimos que haber tenido esto en primera fila y haber dicho, bueno, esta va a ser la tarea fundamental y central, que se transformó en el tiempo en el principal problema del gobierno. O sea, no como gestión, sino el problema que afecta al país hoy es ese. Claro, ¿y usted cree que efectivamente hoy día la gente cree que el bloque oficialista y Janet Jara representando a ese mundo es capaz de resolver estos problemas? ¿Usted cree que hay una convicción en el electorado de que este tema sí es importante y prioritario ahora? Yo creo que sí. Yo creo que la convicción de que es prioritario a nadie le cabe duda. Yo me da la impresión que hoy no es tema. No me imagino que haya un solo candidato de ningún color político que no tenga en su programa como, si no en la 1, en la 2, seguridad. Seguridad, trabajo, ese tipo de puntos de relevancia. Entonces eso yo creo que a nadie le cabe duda. En términos de gestión tenemos dos posibilidades. Gente que ha gestionado y que se ve que lo ha hecho y que han ido avanzando y que se ha ido construyendo una forma de hacer y la verdad es que uno puede gustarle o no gustarle mucho Carolina Toá como ministra, pero la verdad es que hizo la tarea, le puso el pecho a la bala, enfrentó la situación con situaciones tremendamente complejas y ahí estuvo pie del cañón y la verdad es que se fueron resolviendo cosas, hubo indicadores que bajaron mucho, lo cual no resta la sensación de la gente y tenemos la otra posibilidad, una expectativa de que a lo mejor lo van a hacer bien hacia lo Milei. Juan Carlos, ahora, si uno va a temas concretos, esta semana el presidente Boric, por ejemplo, estuvo en el norte, anuncia la implementación de nuestra nueva etapa del sistema integrado de fronteras, destacando la protección que se ha ido implementando y se anuncia la presentación de esta reforma que facilita en definitiva el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. Eso ya ha generado ciertas discrepancias dentro de cómo se va a implementar, del rol que va a tener, de cuáles van a ser los límites también para ese rol de las Fuerzas Armadas en particular dentro del oficialismo. ¿Cómo lo ven ustedes? El anuncio. No, para nosotros el anuncio es bueno, es parte de lo que ha estado permanentemente nuestros diputados en ejercicio, Luis Maya, el Vlado, que son, o Videla, que son diputados que les ha tocado vivir el tema fronterizo. Representan la zona norte. Claro, o sea, y a mí me tocó vivir en Arica 2 años y trabajar allá en Arica, y la verdad es que la migración, por ejemplo, en una zona como Arica, es tremendamente compleja porque hay migración buena y migración mala. O sea, tú sabes que en Arica hay un contingente migrante boliviano y peruano que baja estacionalmente por las cosechas y que es fundamental para la economía ariqueña. ¿Cómo discrimina? ¿Cuál entra, cuál no entra? Por eso es que no es solo
decir que se instalen los militares y que saquen a todos los que están, porque hay mucha gente que viene y que va, que son parte de la economía local permanente. O sea, en Arica y Parinacota, la relación con Bolivia y Perú es una relación donde ellos le llaman, y es bien interesante, el Estado Aymara, como hay una cosa transfronteriza que tiene una cosa cultural, que es muy interesante y que también hay que atender. Entonces, no, a mí me parece un muy buen anuncio, es lo que los diputados habían estado persiguiendo, y esto va ocurriendo obviamente en la implementación. Hay que ir caminando para ir entendiendo cómo funciona el problema, porque todo se sobrecalifica. Entonces, no, los militares están de Uber, escuché ayer a un candidato, de Uber, o sea, un poco más respeto, porque yo he estado en un punto de observación, y la verdad es que la pega que hacen es brutal. Pero en el mismo oficialismo también se plantean algunos reparos sobre el proyecto, y ven con alguna aprensión el que las Fuerzas Armadas entren en esto. No, es probable que hayan algunos que tengan sus aprensiones, y es lógico. Y lo que a mí me parece que hay que hacer es construir que esto funcione, y para que funcione tiene que ir produciéndose el desembarco. ¿Y dónde están los bordes y los límites? Obviamente hay reglas de trabajo, qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer, pero yo, estando en la frontera con los militares, vi la pega que tienen, es espectacular. Entonces, si alguien dice que están de huir, la verdad es que es una falta de respeto importante para ellos, porque están ahí en la frontera, es una frontera gigantesca. El punto de observación, tú miras la longitud, es inabordable, es absolutamente inabordable, y todo planito, pues pasa un coche guagua tranquilo, o sea, no hay problema. Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal.